Me llegó la noticia de que los estudiantes mexicanos no saben dónde se encuentra Cuba. Acompáñame a verlo. Cuba es una isla que se encuentra en el Mar Caribe. Para su mala suerte, está ubicada justo en lo que fue la ruta de los españoles que colonizaron el continente americano, por lo que fue una de las colonias españolas que tardaron más tiempo en independizarse. Pero eso no es todo. También tiene la mala suerte de estar demasiado cerca de los Estados Unidos, y ha sido víctima del abuso de este país por mucho tiempo. Hay muchas opiniones en el mundo, tanto buenas como malas. Por una parte es el sexto país latinoamericano con mejor índice de desarrollo humano. Por otro, sus habitantes no tienen acceso a una vida muy lujosa, como en otras partes del mundo. Esto debido a que tienen un sistema socialista. Acompáñame a este viaje en el tiempo, en donde aprenderás cómo se llevó a cabo la Revolución Cubana. En 1953, Cuba tenía más de 6 millones de habitantes. Era un país subdesarrollado y desigual. La mayoría de las personas se dedicaban al sector agrícola, pero no eran dueños de las tierras que cultivaban. Estas estaban en posesión de un sector muy pequeño de la población. Las condiciones de vida eran muy malas. Ya tenía varias ciudades capitales, como La Habana, Santiago de Cuba y Las Villas. Este señor tan sonriente es Fulgencio Batista, un ex líder de la Revolución de 1930. El 10 de marzo de 1952, ejecutó un golpe de estado contando con el respaldo de los altos mandos del ejército. Realizó este golpe, pues sabía que no podía llegar al poder por la vía electoral. Ya en el poder reemplazó la Constitución, derogó el Código Electoral y reformó el sistema de partidos. Suspendió las garantías individuales, aplicó toque de queda, prohibió el derecho a huelga y procedió a una requisa de armas entre la población. Ahora, te presento al joven abogado Fidel Castro, el principal líder de la revolución. Todo empieza cuando reclutó, junto con otros líderes, a cerca de 150 hombres, en su mayoría trabajadores y empleados urbanos. Castro planeó asaltar el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, en la madrugada del 26 de julio de 1953. Esas operaciones fueron frustradas por el ejército. Los políticos y militares, bajo el mando de Batista, lanzaron un operativo de detención, tortura y ejecución de más de la mitad de los asaltantes, que rápidamente trascendió la prensa liberal de la isla. Fidel Castro fue procesado, en un juicio en el que asumió su propia defensa como abogado. Se concentró en documentar las ejecuciones extrajudiciales de sus compañeros de armas y los abusos y torturas en que incurrió la maquinaria represiva del gobierno de Batista. En octubre de 1953, Castro fue finalmente condenado a 15 años de cárcel en el presidio modelo de la isla de Pinos. En 1955, Batista fue reelecto, decretó el restablecimiento de la Constitución de 1940 y en mayo una amnistía de presos políticos que favoreció a Fidel Castro y a los asaltantes del cuartel Moncada. Entonces Castro partió a su exilio en México, desde donde se desvincularía de movimientos políticos de la isla y comenzaría a lanzar varios manifiestos y a presentarse como un movimiento revolucionario independiente. Desde México y otras ciudades, los exiliados consiguieron apoyos para el ejército revolucionario. Inclusive confeccionaron sus primeros uniformes. En 1956, varios líderes cubanos firmaron el Pacto de México, en el cual distintas facciones se unirían al movimiento revolucionario. Ese mismo año, se adhiera al movimiento el joven médico argentino Ernesto Guevara. La atención de los políticos mexicanos cada vez se pondría más sobre los revolucionarios cubanos, a quienes se les comenzaba a ligar abiertamente con el comunismo. Entonces, Castro anuncia su próximo desembarco en las costas de Cuba. Tras varios días, los rebeldes llegaron a la isla y tuvieron su primer enfrentamiento con las tropas del ejército, en donde muchos fueron asesinados. Salieron libres una veintena de sobrevivientes, entre los que se encontraban Fidel y Raúl Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. En 1958, Castro anunciaba que la lucha contra la dictadura de Batista había entrado en una fase final. Anunciaron entonces una próxima huelga general en las ciudades y una ofensiva militar en el oriente, que provocaría el colapso de la dictadura. Aunque esta huelga fracasó en su propósito, entró en vigor una guerra más rigurosa que culminaría con la caída de Batista. En la madrugada del 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista huyó en un avión que lo transportó a Santo Domingo. Castro ordenó a sus comandantes, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, avanzar rápidamente hacia La Habana y tomar los cuarteles de Columbia y La Cabaña.
Los dos combates finales de la guerra revolucionaria tuvieron lugar en los últimos días de diciembre de 1958, en Santiago de Cuba y en Santa Clara, donde un tren blindado que transportaba los últimos refuerzos de Batista fue descarrilado y tomado por los rebeldes. Al ocupar Fidel Castro el cargo de primer ministro, los revolucionarios comenzaron a dejar ver sus intenciones de implantar el comunismo, al mismo tiempo que comenzaron las fricciones con Estados Unidos. El 15 de abril de 1961, Fidel Castro proclamó definitivamente el carácter socialista de la revolución. En aquel discurso, Castro enmarcó la identidad socialista de la revolución dentro del conflicto con Estados Unidos. En un momento dijo: "Eso es lo que no pueden perdonarnos, que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos". La respuesta de Kennedy fue decretar un embargo total contra Cuba. Y eso ha sido un resumen muy breve de la Revolución Cubana. Y ya que estamos aquí, voy a aprovechar para irme a Miami. Hasta la vista.